Buenos días. Buenos días, licenciado. Vamos a dar inicio a la clase de este día, de Derecho Civil 3. Vamos a proyectar, permítanme. Tengo poca audiencia por el momento, 5 personas. Vamos a estudiar este día los contratos de garantía y contratos especiales. Son varios contratos de esta naturaleza, es decir, vamos a pasar por lo menos 4 clases hablando de este tipo de contratos de garantía. Primeramente vamos a hablar del autocontrato. Es un contrato especial, ¿no? Es un contrato especial. Solo permiso, me quiero ver, tenemos 2, 4, 5, 6 personas. Tenemos. Bueno, pero la clase inicia a las 6:30. Vaya, miren, autocontrato, ¿qué idea les viene a la mente cuando hablamos de autocontrato? Hablamos de contratos. Los contratos, pues ya sabemos que están conformados por 2 o más personas, ¿no? Y hay una manifestación de voluntad entre estas personas. Debe existir un libre consentimiento, libre de cualquier vicio. Entonces, cuando hablamos de contratos, hablamos de que 2 o más sujetos expresan su voluntad en un documento. Ahí quedan establecidas una serie de cláusulas contractuales. Los contratos son bilaterales, todos los contratos son bilaterales. Pero cuando hablamos de autocontrato, hay un grupo que investigó ese tema. ¿Qué idea le viene a la mente a ustedes cuando es autocontrato? Es como los cuasicontratos, ¿verdad? Que se vieron el ciclo pasado, cuasicontrato. Que la característica principal de los cuasicontratos es que no existe un documento por escrito, y así tenemos el cuasicontrato de comunidad, agencia oficiosa, pago de lo no debido. Sí, Sí. Molina Sánchez. Ajá. Quizás por lo del cómo se denomina, ¿verdad? El autocontrato hace referencia a que uno mismo adquiere la obligación o se obliga, digamos, a representarse o a representar a otra persona. Podría ser, ¿verdad? No sé. Ajá. Ustedes del grupo 10, ¿a ustedes les tocó ese tema? No, nosotros nos tocó el cuasicontrato. Los cuasicontratos. Sí. Sí, al grupo 9 le tocó. Vaya. Fíjense que doctrinariamente se sostiene que el cuasicontrato es un contrato con uno mismo. ¿Y cómo puede ser posible eso? ¿Cómo es posible que yo celebre un contrato conmigo mismo? El profesor Alessandri, ¿sí? ¿Decía algo más? Sí, perdón, referente no al autocontrato, porque como ahorita está haciendo referencia al cuasicontrato, ¿verdad? O al Sí, autocontrato. Al cuasi. autocontrato. No, autocontrato. No, entonces no, porque oí que mencionó el cuasicontrato, ahí sí podía opinar porque fue el tema que vimos, pero entonces mejor escuche. Sí. Gracias. Vaya, entonces decíamos que el autocontrato es un contrato consigo mismo. ¿Cómo lo define el profesor Alessandri? El acto jurídico que una persona celebra consigo misma y en el cual actúa a la vez como parte directa y como representante de la otra, o como representante de ambas partes. ¿Cómo es eso? Veamos, les consulto a ustedes.
¿cómo es posible que una persona va a celebrar un contrato consigo mismo? Ya algo decía Molina Sánchez. ¿Qué ejemplo ustedes? Ajá. Un poder quizás. Un poder podría entrar quizás como un ejemplo para esto. Ajá, ¿cómo así un poder? ¿Cómo así? Vamos a ver. Un Usted es poder. apoderado de alguien. Ajá. Ajá, sí. Entonces las dos partes, digamos, en un proceso de divorcio, las dos partes deciden, bueno, entonces no invertamos en otro abogado, sino que los dos como pueden nombrarme como apoderado a mí. Ajá, pero en un proceso civil y mercantil, bueno, en un proceso de familia, en este caso, no puede el mismo abogado representar a ambas partes. Tiene que cada quien poner su abogado. Pero más o menos la idea que usted manifiesta anda anda por lo que se considera el autocontrato. Resulta que yo puedo ser apoderado de una persona. Eso se llama mandato. El contrato, sí, Velasco Valencia, Marisol Esmeralda. Marisol Esmeralda, Velasco Bueno, Valencia, ¿sí? buenos días, licenciado. Fíjese que inclusive en las donaciones irrevocables, sí está permitido, un ejemplo, si yo soy apoderada, poderme hacer la donación, si estoy facultada, ¿verdad? Para hacérmela a mí misma, sí es permitido. Ajá. En las Es, donaciones irrevocables, en las compraventas no, pero en ah, las donaciones sí. ajá. Vaya, resulta que usted, yo soy apoderado de X persona y esta persona, hay un contrato de mandato. Cuando hablamos de apoderado, hablamos de un contrato de mandato. Entonces, yo represento a esta persona. Puede suceder que, y hay dos casos que se establecen en el caso del mutuo y en el caso de la compraventa. Resulta que existe una prohibición para para el mandatario de comprar las cosas que el mandante le confiere que venda, salvo que exista una autorización. En el mutuo existe prohibido también prestar dinero, si yo en el contrato de mandato, el mandante me autoriza a prestar dinero a un interés X, la ley prohíbe que yo me pueda prestar ese dinero para mi beneficio, salvo autorizaciones. Esos son ejemplos. Entonces, acá tiene que estar permitido por la ley y por el contrato, ¿va? Entonces, resulta que puede darse el caso también de que yo represento a dos personas diferentes. A la persona A, soy mandatario de la persona A y soy mandatario de la persona B. Resulta que sea un negocio jurídico entre esos dos mandatarios, perdón, entre esas dos mandantes para mí, ¿verdad? Yo lo represento a ambos, tengo un poder. Dice ellos, la persona A decide venderle a la persona B un inmueble, pero ambos están fuera del país y yo soy el apoderado. Entonces, ¿cómo sería la escritura de venta? ¿Cómo actuaría en este caso el mandatario? Por una parte, actuaría en representación del vendedor, porque tiene poder y se requiere poder especial para vender. Y por otra parte,
actuaría en representación del comprador. Tendría que estar facultado para comprar en una escritura ante notario. O sea que comparecería una sola persona representando dos patrimonios diferentes. Eso es lo que se denomina autocontrato. Por eso es que el profesor, ¿sí? Y la figura de el patrocinio infiel no cabe aquí, ¿no? No cabe acá. Aquí estamos hablando de una, bueno, estamos hablando de un contrato legal, de que es el mandato, en el cual una persona representa a dos patrimonios diferentes y ambos le han autorizado a efectuar una venta, sea un negocio jurídico entre los mandantes, y va a comparecer el apoderado de ambos. Resulta que es el mismo apoderado. Vaya, entonces por eso es que el profesor Alessandri lo define como el acto jurídico que una persona celebra consigo misma y en el cual actúa a la vez como parte directa y como representante de la otra, o como representante de ambas partes. La ley, en el caso de la compraventa y en el caso de el mutuo, lo establece. Ahora que en la práctica se darán pocos casos se darán. ¿Cuáles son los requisitos para que se dé el autocontrato? Primero, poder de disposición de una persona sobre dos patrimonios, ya sea por poseer un poder o tener facultad de representación. Estamos hablando de aquí de un contrato de mandato, estamos hablando de un apoderado que está representando a una persona o puede representar a dos personas. Pero aquí resulta que existen dos patrimonios que son independientes. Segundo requisito, existencia de dos patrimonios independientes. Tercer requisito, una declaración de voluntad ha de ser exteriorizada para que tenga validez en el jurídico. Para el caso que les estoy poniendo, la compraventa de un bien inmueble entre dos personas que no se encuentran en el país, pero que han conferido un poder a determinada persona para que pueda vender o pueda comprar. Y resulta que el apoderado de ambas personas es una sola persona, valga la redundancia. Entonces, esta persona tiene dos poderes. Tiene un poder que le ha dado el vendedor y tiene un poder que le ha dado el comprador. Y entonces, ahí va a expresar o va a exteriorizar la voluntad del vendedor y del comprador en una sola misma persona. Una declaración de voluntad debe ser exteriorizada para que tenga validez en el campo jurídico. Reconocimiento de la declaración unilateral de voluntad. Estamos hablando aquí del caso del apoderado. El apoderado debe de expresar su declaración de voluntad en representación de los mandantes o poderdantes. Estos son los requisitos que exige la ley para que se pueda dar el autocontrato. Vemos que son 4: poder de disposición de una persona sobre los patrimonios, ya sea por poseer un poder o tener la facultad de representación, existencia de dos patrimonios independientes, una declaración de voluntad de ser exteriorizada para que tenga validez en el campo jurídico y reconocimiento de la declaración unilateral de voluntad. Vaya, entonces, aquí estamos hablando de que en una misma persona
cae la calidad de representante común de ambas, pero existen dos poderes, dos contratos de mandato. El autocontrato en el mandato civil requiere en un comienzo de la voluntad del mandante de querer realizar la gestión, y sin esa voluntad inicial no se puede autocontratar el mandatario. Obviamente que cuando hablamos del contrato de mandato, es un contrato en el cual se establecen una serie de cláusulas. Y en el caso que yo les estoy explicando, para vender un bien inmueble se requiere una autorización o un mandato con cláusula especial, un poder con cláusula especial. Resulta que aquí la persona está representando a dos patrimonios independientes, a dos personas diferentes, pero para esos efectos cuenta con dos contratos de mandato independientes uno del otro. No es que van a hacer un solo contrato de mandato y ahí la va a representar, no, ¿verdad? Son independientes los contratos, pero la calidad de mandatario recae en una sola persona. Entonces, obviamente que el mandatario debe de ceñirse a lo estipulado en el contrato de mandato. De lo contrario, va a caer en responsabilidad. Va a tener que responder ante el mandante. Vaya, vamos a leer estas dos disposiciones, miren, que son en las cuales básicamente se reconoce en nuestra legislación el autocontrato, aunque no se encuentra definido. En la ley, en el Código Civil, no existe un apartado en el cual se regule el autocontrato. No existe. Sin embargo, de la lectura de estas dos disposiciones, podemos inferir que sí es posible. Es posible esta situación. Vamos a buscar los artículos 1904 y 1905, ambos del Código Civil. Vamos a ver, vamos a buscar y los vamos a leer. Bueno, primero vamos a leer el 1604. Esos tres artículos, el 1604, el 1904 y el 1905. Vaya, alguien que me haga el favor de leerme el artículo 1604. Del Código Civil. Sí. Artículo 1604. Los mandatarios y los síndicos de los concursos están sujetos en cuanto a la compra o venta de las cosas que hayan de pasar por sus manos en virtud de estos encargos, a lo dispuesto en el artículo 1904. Vaya, estamos hablando, cuando hablamos de mandatario, hablamos de apoderado. Cuando hablamos de síndicos de concurso, es cuando una persona se va a la quiebra, una persona natural, y nombran una persona, como el caso de las sociedades anónimas, o sociedades en general, mercantiles, cuando se van a la quiebra, se nombran liquidadores, aquí se nombran síndicos. Vaya. Veamos a ver en 1904. Alguien que me lea el artículo 1904. Sí. Artículo 1904. No podrá el mandatario por sí ni por interpuesta persona comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar, si no fuere con aprobación expresa del mandante. Leo el 905. Léalo de un solo también. Artículo 1905. Encargado de tomar dinero prestado, podrá prestarlo él mismo al interés designado por el mandante, o a falta de esta designación al interés legal, pero facultado para colocar dinero
a interés, no podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante. Vale, muchas gracias. Aquí vemos dos situaciones muy interesantes. La última colita de cada artículo, el último renglón. Por ejemplo, en 1904 es, si no fuere con aprobación expresa del mandante. Inicia la disposición prohibiéndole al mandatario que no puede comprar las cosas que el mandante le ha ordenado vender, ni vender de lo suyo al mandante lo que éste le ha ordenado comprar. Comienza con una prohibición, salvo que existiera aprobación expresa del mandante. Es decir, que yo no le puedo vender mis cosas al mandante si yo soy mandatario, si yo soy apoderado, a mi poder dante. Ni le puedo comprar las cosas que él me ha ordenado vender. Okay. Ni le puedo vender las cosas que él me ha ordenado comprar. Entonces, ahí se puede dar el autocontrato. Si en el contrato de mandato existe la autorización para que yo pueda comprar cosas que me ordene vender el mandante o vender de mi patrimonio cosas que me ha ordenado comprar o bienes que me ha ordenado comprar el mandante, entonces en esos casos se da el autocontrato. ¿Por qué? Sobre todo si se encuentra fuera del país, ¿verdad? El dante o el poder dante me ordena vender, por ejemplo, un vehículo y a mí me gusta ese vehículo y decido comprárselo. Y existe una cláusula en el contrato de mandato en el poder en el cual se me faculta comprar de las cosas que me ha ordenado vender. Entonces, ¿cómo voy a comparecer? Voy a comparecer como comprador y como vendedor, ¿no? Como comprador en el interés propio, como vendedor en representación de. O se puede dar también de que el otro caso que les estaba planteando, yo soy vendedor, perdón, yo soy apoderado de A y B. Son dos patrimonios diferentes, dos personas diferentes. Y estos hacen un negocio que A le vende a B, pero ambos están fuera del país. Entonces, yo voy a comparecer como comprador en representación de A y como vendedor en representación de B en el contrato de compraventa. El 1905 establece que el encargado de tomar dinero prestado podrá prestarlo él mismo al interés designado por el mandante o a falta de esta designación al interés legal, pero facultados para colocar dinero al interés no podrá tomarlo prestado para sí sin aprobación del mandante. Estamos hablando de un contrato de mutuo. Por una parte existe un poder, un contrato de mandato, y por otra parte se da un mutuo o préstamo de consumo. Y pues el mandante es un prestamista y me faculta en el contrato de mandato, o sea, en el poder, para que yo pueda prestar en su nombre al interés que sea pactado o al interés legal. Pero yo tengo necesidad de dinero en un momento determinado, puedo prestarme ese dinero a mí mismo. Es decir, siempre y cuando el poder me autorice de que yo puedo tomar dinero prestado.
del mandante. Entonces eso se llama, es un contrato de mutuo y yo ahí voy a actuar en calidad bueno, por una parte de prestamista voy a prestar en representación del mandante. Me va a prestar a mí dinero. Y por otra parte, en calidad de mutuario, mutuante y mutuario. El mutuante sería el mandante, el mutuario sería el apoderado. Porque dice, para sí, sin aprobación del mandante. Entonces, ahí, en esos casos y otros casos más que puede establecer la ley, básicamente estamos hablando del autocontrato. En el caso de la compraventa y en el caso del mutuo o préstamo de consumo. El artículo 1904 dispone que se prohíbe al mandatario comprar las cosas que se le hayan ordenado vender. Y tampoco podrá vender de lo suyo al mandante lo que le ha ordenado comprar, a menos que exista aprobación expresa del mandante. Básicamente eso es lo que dice el artículo 1904. El 1905 prohíbe al mandatario constituirse en deudor del mandante cuando éste le ha ordenado colocar dinero a interés, ya que en este último caso la confianza depositada en el mandatario no alcanza la solvencia económica de éste. Considera el legislador que existe una tentación para el mandatario de proponer el interés del mandante a su propio provecho, salvo que exista aprobación del mandante. O sea, ahí está la colita. Se puede dar la aprobación. Aquí tenemos un cuadrito, resumen básicamente de lo que es el autocontrato. Primero vemos el concepto. Es el acto contrato que una persona celebra consigo misma y en virtud del cual actúa a la vez como parte y como representante de la contraparte o como representante de ambas partes. Y se pueden dar dos modalidades. Los casos que acabamos de ver del artículo 1604, 1904 y 1905 en relación al contrato de compraventa y al contrato de mutuo, cuando el contrato de mandato así lo establece. Y también tenemos el caso de que una persona sea mandatario de dos personas diferentes, dos patrimonios diferentes, y estos deciden hacer un negocio jurídico. Entonces, esta persona va a representarlos a ambos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Es acto jurídico unilateral. ¿Por qué es unilateral? Les pregunto a ustedes. Y es un contrato bilateral. Vale, ¿por qué es un acto jurídico unilateral? Veamos. Porque solo uno se obliga al... No es que en realidad siempre se obligan dos sujetos, pero una persona actúa en No, pero nombre de eso. jurídicamente. Sí, jurídicamente esta persona actúa en representación de dos personas diferentes o en representación propia y de esa otra persona, y obviamente que en nombre de ellos se obliga. Si actúa en representación de dos personas distintas, esta persona, el mandatario o el apoderado, se va a obligar, o sea, actuando como comprador y como vendedor en el caso de la compraventa, pero en representación de sus poderdantes. O si es el caso el mandatario y el mandante, o sea, el poderdante y el apoderado,
y en el contrato, en el poder, se establece la posibilidad de que pueda comprar las cosas que venda el poder dante, entonces ahí va a actuar por una parte en calidad de vendedor, en representación del mandante o del poder dante, y va a actuar en calidad de comprador en su misma representación, en su misma calidad. Entonces, en cierta medida, por eso es que se dice que es unilateral, porque es una sola persona la que en realidad adquiere las obligaciones en representación de. Es bilateral porque aquí concurre dos voluntades, como en todo contrato. O sea, la voluntad del mandante o de los mandantes. Luego, claro, para obligarse, porque aquí cuando hablamos de contrato bilateral hablamos de obligaciones. ¿En qué casos no se admite? ¿Cuándo no se admite el autocontrato? Cuando las partes lo han prohibido expresamente. Ya vemos el artículo 1904 y 1905 que acabamos de leer, ¿verdad? Si en el contrato de mandato o en el poder se prohíbe que el poderante compre las cosas que vende el mandante o el apoderado, el poderdante sería, o sea, el mandante le prohíbe al mandatario que compre las cosas que él venda o que tome dinero prestado del que él le ha ordenado prestar, entonces no procede. Cuando hay contraposición de intereses, claro, esto requiere que pueda hacerse probado en juicio, porque le puede causar un perjuicio el mandatario al mandante, el apoderado al poderdante, cuando la ley lo prohíbe. Si la ley lo prohíbe, no se puede dar. Entonces sean tres situaciones: cuando las partes lo han prohibido expresamente, cuando hay contraposición de intereses y cuando la ley lo prohíbe. Ya leímos las disposiciones, ¿verdad? El artículo 1604, 1904, 1905 del Código Civil, que son claros ejemplos. Pueden haber más. No sé si tienen, bueno, vamos a ver estas laminitas. Este es un resumen. Se recuerdan que los elementos de los contratos tenemos las cláusulas esenciales, las cláusulas naturales y las cláusulas accidentales. Las cláusulas esenciales son aquellas en las cuales el contrato cumple su fin principal, es decir, las cláusulas esenciales son la esencia misma del contrato, es decir, si falta una de estas cláusulas, por ejemplo, en el caso de la compraventa, el precio y el bien que se está vendiendo, si falta uno de estos dos elementos, puede degenerar en otro contrato diferente. Las cláusulas naturales son aquellas que se entienden pertenecerles al contrato. Por ejemplo, en el caso de la compraventa, decíamos cuando vimos este tema, los vicios redditorios son, aunque estas cláusulas no se encuentran inscritas en el contrato, se sabe que es el vendedor el que va responder por ese tipo de daño que se puedan dar. Luego tenemos las cláusulas accidentales. Estas son cláusulas
que ni son esenciales ni son naturales. No se entienden pertenecerles al contrato, pero este tipo de cláusulas las partes las fijan. El contrato, como los plazos que establecen. Establecen un plazo de entrega o ciertas condiciones que están establecidas en el contrato. Entonces, ya hablando, haciendo un análisis así resumido de lo que es el autocontrato, si vemos cuáles son sus cláusulas esenciales, cuáles son las naturales y cuáles son las accidentales, esto es lo que se resume en este cuadrito. Por ejemplo, el autocontrato o acto jurídico consigo mismo es un acto jurídico que una persona celebra consigo misma y en la cual actúa a la vez como parte directa y como representante de la otra, como representante o como representante de ambas partes. Es lo que hemos venido diciendo. ¿Cuáles serían las cláusulas esenciales? Intervención de un único sujeto. O sea, son aquellas que pertenecen al contrato sin las cuales el contrato degenera en otra cosa, en otro contrato. Intervención de un sujeto, de un único sujeto. Estar legalmente autorizado para poder contratar y que no exista conflicto de intereses. Otra cláusula esencial. Se puede dar en los siguientes casos. Uno, cuando una persona es representante legal de otra, ya sea legal o voluntariamente. Dos, cuando concurran en una sola persona la representación de dos partes contratantes. El segundo caso que se puede dar. Tres, cuando una misma persona es titular de patrimonios sujetos a regímenes jurídicos distintos. Vaya, entonces hablamos acá, esta persona puede ser representante de otra o puede ser representante de dos personas y además es titular de dos patrimonios diferentes. El caso de los síndicos de quiebra, o los liquidadores en el caso de las sociedades, ahí se establecen una serie de prohibiciones. Luego que el contrato se realice ante los oficios de un notario, obviamente, que no se encuentre prohibido autocontratar. Es decir, que el notario va a elaborar la escritura de compraventa y va a comparecer una única persona, por eso es unilateral, ¿no? Y esta va a expresar la voluntad de dos sujetos. Esta persona va a representar dos patrimonios diferentes. ¿Cuáles son las cláusulas naturales? Bueno, acá lo que se coloca son disposiciones legales, ¿no? El artículo 8 de la Constitución establece un principio que es aplicable únicamente a las personas naturales, y jurídicas, pero particulares, no al Estado. Nadie está obligado a hacer lo que la ley nos manda, ni privarse de lo que ella nos prohíbe. Este principio es aplicable a los particulares, no es aplicable a la administración pública, porque la administración pública se rige por el principio de legalidad y los funcionarios públicos solo tienen las facultades previstas en la ley, de acuerdo al artículo 86 de la Constitución. El artículo 23, inciso primero de la Constitución, también garantiza la libertad de contratar conforme a las leyes. Luego, el 1604 que leímos, el Código Civil establece que los mandatarios y los síndicos de los concursos están sujetos en cuanto a la compra o a la venta de las cosas que hayan de pasar por sus manos en virtud de estos encargos a lo dispuesto en el artículo 1904, que hace referencia a la venta, a la compraventa, a la prohibición que tiene el apoderado de comprar las cosas que le ha ordenado vender el poder dante, salvo autorización. Y luego tenemos también las cláusulas accidentales. Aquí
pues se habla de las dos disposiciones. ¿Por qué es accidental? Porque las accidentales las establecen las partes. Son cláusulas que establecen las partes. Y si en el contrato de mandato se establece autorización para el mandatario que pueda comprar las cosas que le ha ordenado vender el mandante, o que le pueda vender las cosas que le ha ordenado comprar, o que pueda tomar para sí dinero que le ha ordenado prestar el mandante, entonces ahí estamos hablando que son cláusulas accidentales. Bueno, no sé si tienen preguntas sobre este temita del autocontrato. Tengo 22 personas en este momento. Cada vez se reduce. ¿Sí? En el caso Ajá. del poder, para que, digamos, se pueda autoprestar dinero, como ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa sería una cláusula especial. Sí, va, la ley prohíbe. El 1905 prohíbe que el mandatario tome prestado dinero que le ha ordenado prestar el mandante. Esa es una prohibición, salvo que en el contrato de mandato se autorice. Entonces, por eso es cláusula accidental, ¿verdad? Porque ahí en el contrato de mandato se autoriza que, o básicamente es una aprobación, ¿verdad? Hay una cláusula en la cual se autoriza que el mandante o el mandatario pueda tomar dinero. Así lo dice el artículo 1905. Encargado de tomar el dinero prestado podrá prestarlo el mismo al interés designado por el mandante o a falta de esta designación al interés legal, pero facultado para colocar dinero a interés no podrá tomarlo prestado para sí sin la aprobación del mandante. ¿Y dónde va a constar la aprobación? En una cláusula específica del contrato de mandato, o sea, en el poder, ¿no? Así sería. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente temita, el contrato de depósito. Vaya, en el artículo 1968 se regula lo que es el depósito. Llámase en general depósito el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. Eso dice el artículo 1968. La cosa depositada se llama depósito. Las partes que intervienen en el contrato son dos. La persona que hace el depósito, que se denomina depositante, y la persona que lo recibe, llamada depositario. Entonces estamos hablando de dos sujetos. Depositante es el que entrega la cosa. Depositario es el que recibe la cosa y que está obligado a guardarla y restituirla en un plazo determinado. Ese es depósito. Ese es el contrato de depósito. Vamos a ver en 1968. Es el título 32 del depósito y del secuestro. Dice el artículo 1968. Llámese en general depósito el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona. Ojo ahí, una cosa corporal, que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. La cosa depositada se llama también depósito, es una cosa corporal.
Eso es lo que regula el artículo 1968 cuando define lo que es el contrato de depósito. Entonces decimos que hay dos sujetos, el depositante, que es el que entrega la cosa, y el depositario, que es el que guarda la cosa y debe de restituirla en especie en el plazo que se ha fijado en el contrato. ¿Cuáles son las características fundamentales de este contrato? Vaya, miren, aquí ustedes las pueden ver. Es un contrato real. ¿Por qué? Porque se entrega con la perfección, perdón, porque se perfecciona con la entrega de la cosa depositada. Es decir, el depositario debe de entregar la cosa en un momento determinado. En un momento determinado. Es unilateral porque está obligado el depositario a devolver la cosa depositada. Existe la obligación del depositario no solamente de cuidar la cosa o de resguardarla, sino que al finalizar el plazo estipulado debe devolver la cosa. O como hayan pactado, porque puede suceder también que se pactó que se va a devolver la cosa al vencimiento del plazo cuando el depositante la solicite. Es a título gratuito. No se da ninguna contraprestación entre el depositante y el depositario. Ojo con esto, es gratuito. No existe ninguna contraprestación entre el depositante y el depositario. Estamos hablando del Código Civil, ¿verdad? Porque también tenemos el depósito mercantil. Y ahí ven ustedes empresas como Almacenes Generales de Depósitos, etcétera. Esos cobran por resguardar en depósitos determinados bienes. Pero aquí estamos hablando de el depósito civil. Es un contrato principal porque no requiere de otro contrato para subsistir. Aquí vemos pues las características generales. Es un contrato real, se perfecciona con la entrega de la cosa, es unilateral. El depositario está obligado a devolver la cosa y a resguardarla en el plazo que se fije. Es gratuito porque no existe ningún tipo de contraprestación entre las partes. Las partes son el depositante, que es el que entrega la cosa, y el depositario, que es el que recibe la cosa. Y la debe de resguardar y entregar al finalizar el plazo. Y es un contrato principal porque no requiere de otro contrato para subsistir. Vamos a ver el 1669 y el 1670. Vaya alguien que me lea estas dos disposiciones, 1969 y 1970 del Código Civil, por favor. Artículo 1969. El contrato se perfecciona por la entrega que el depositante hace de la cosa al depositario. Artículo 1970. Se podrá hacer la entrega de cualquier modo que transfiera la tenencia de lo que se deposite. Podrán también convenir las partes en que una de ellas retenga como depósito lo que estaba en su poder por otra causa. Vaya, y el 1971 establece que el depósito es de dos maneras. El depósito propiamente dicho y el secuestro. Ya vamos a ver esas dos modalidades de depósito que se encuentran reguladas en la ley. Vaya, tenemos acá dos modalidades de depósito o dos formas de depósito. El voluntario. En el voluntario, el depositario depende mucho de la libre voluntad del depositante. Ese es el artículo 1968. Es decir, que el depositante establece la regla. Este es un contrato
y puede fijar un plazo para la entrega del bien o puede establecer que ese bien se le entregue al momento que él lo necesite, no necesariamente a la finalización del plazo. Y el depósito necesario cuando la elección del depositario es forzosa, no libre, como en el caso de incendio, ruina, saqueo, un terremoto, entre otras cosas similares. Aquí vemos una diferencia entre lo que es el depósito voluntario y lo que es el necesario. En el voluntario es el depositante el que establece las reglas, porque el depositario depende mucho de la libertad. En cambio, en el depósito necesario, aquí la elección del depositario es forzosa y establece la ley, como el caso de incendio, ruina, saqueo, un terremoto, entre otras cosas similares. Así lo establece en 1993 del Código Civil. Dice el artículo capítulo 2 del depósito necesario en 1993. El depósito propiamente dicho se llama necesario cuando la elección del depositario no depende de la libre voluntad del depositante, como en el caso de un incendio, ruina, saqueo o una calamidad semejante. Es decir, que aquí, por encontrarse en peligro la cosa, la autoridad competente decide quién será el depositante. En cambio, en el otro caso, cuando es voluntario, es el depositante el que decide quién será su depositario. Vaya, entonces tenemos también una diferencia entre lo que es el depósito general y el depósito propiamente dicho. En el depósito general la cosa puede ser restituida y no depende de la voluntad del depositante. Es en el depósito general, la cosa puede ser restituida y no depende de la voluntad del depositante. En cambio, en el depósito propiamente dicho, sí es obligación que exista la voluntad del depositante, ya que si él no quiere que le restituyan la cosa, el depositario la tiene que seguir cuidando. Hay dos situaciones generales, ¿verdad? Lo que es el artículo 1968, el depósito en términos generales, y lo que es el artículo 1972, que habla del depósito propiamente dicho. Vamos a ver el depósito propiamente dicho, 1972. Capítulo 1 del depósito propiamente dicho. El depósito, artículo 1973. El depósito propiamente dicho es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal, inmueble. Ojo con eso. Para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del depositante. A voluntad del depositante. Es decir, que el depositante establece el plazo para la entrega de la cosa. Pero si el depositante se dé el plazo y el depositante no quiere que se le entregue la cosa todavía, es obligación del depositario seguirla resguardando. Esa es la diferencia entre el depósito general, que se regula en 1968, y el depósito propiamente dicho. También el depositario tiene obligaciones. El depositario es la persona que resguarda la cosa y que debe de entregarla en especie al finalizar el plazo o cuando lo requiera el depositante. ¿Cuáles son las obligaciones del depositario? Uno, que
Bueno, primera obligación es recibir la cosa. Por ese motivo, este contrato se considera un contrato real porque se perfecciona con la entrega de la cosa. Y lo acabamos de leer en el 1972, ¿verdad? El depósito propiamente dicho es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal, inmueble, para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del depositario. Es decir, que se perfecciona con la entrega de la cosa. Por ese motivo es un contrato real. Por ese motivo. Otra obligación del depositario, que es la persona o el sujeto que recibe el bien por parte del depositante, es guardar la cosa o resguardar la cosa. El depositante le entrega la cosa y tiene la obligación de resguardarla o cuidarla en el plazo convenido. Vamos a ver en 1984. El artículo 1984. Alguien que me lo lea, por favor, el artículo 1984. La obligación de guardar la cosa dura hasta que el depositante la pida, pero el depositario podrá exigir que el depositante disponga de ella cuando se cumpla el término estipulado para la duración del depósito o cuando aún sin cumplirse el término peligre el depósito en su poder o le cause perjuicio. Inciso segundo, y si el depositante no dispone de ella, podrá consignarse a sus expensas con las formalidades legales. Vale, muchas gracias. Entonces, la obligación que tiene el depositario es resguardar la cosa, guardar la cosa. Y debe de entregarla al momento del vencimiento del plazo, salvo que se dé la excepción establecida en el mismo artículo 1984, cuando peligre la cosa en poder del depositario o le pueda causar algún tipo de perjuicio. En esos casos puede exigirle el depositario al depositante que reciba la cosa. Y si se le causa algún perjuicio, tendría que el depositante responder por esos daños que se le pudo causar al depositario. Luego, la otra obligación es restituir la cosa, o sea, devolver la cosa en el plazo que sea estipulado en el contrato. Esa es la obligación. También se establece la posibilidad de que la cosa sea robada. Entonces, cuando está en poder del depositario, entonces tiene que dar aviso al dueño de la cosa o a la autoridad competente y debe de quedar constancia de esa situación, ¿verdad? Dice el artículo 1985, el depositario es obligado a la restitución de la misma cosa o cosas individuales que se le han confiado al depósito, aunque consistan en dinero o cosas fungibles, salvo el caso de 1978. Aquí, en el caso del artículo 1978, se da una modalidad de arcas abiertas y arcas cerradas, ya cuando estamos hablando de dinero. Cuando se le entrega en depósito, dinero, ya lo vamos a ver. Entonces tenemos también de manera general 4 tipos de depósito. Está el civil, es el que se regula en el Código Civil. El mercantil, el que se regula en el Código de Comercio. Y se hace en relación a actos de comercio, o sea, operaciones de carácter mercantil. El administrativo, aquí estamos hablando en el ámbito, perdón, del derecho administrativo.
Esta se puede establecer en una ley administrativa la obligación de resguardar una cosa a una determinada persona por parte del Estado. Ahí estamos hablando de leyes administrativas. Esto se llama depósito administrativo. Y el judicial, pues aquí hablamos de una decisión de un juez respecto al resguardo de una cosa. Puede ser en materia civil o puede ser en materia penal, ¿no? Aquí hablamos de un depósito en calidad de caución. Caución es para, cuando se cautiona un bien, es para garantizar algo. Es para garantizar algo. El pago de una deuda, etcétera. Pero en el caso, cuando es judicial, es el juez el que decide quién será el depositario de esos bienes. Cuando se da un litigio. Vaya. Les había platicado sobre el artículo 1978 y les decía que se puede dar en arcas abiertas y arcas cerradas. ¿Qué es lo que regula el artículo 1978? Lo vamos a ver. ¿Alguien que me haga el favor de leerlo, por favor? Artículo 1978. Artículo 1978. En el depósito de dinero, si no es en arca cerrada, cuya llave tiene el depositante, o con otras precauciones que hagan imposible tomarlo sin fractura, se presumirá que se permite emplearlo, y el depositario será obligado a restituir otro tanto en la misma moneda. Vaya, aquí estamos hablando de dos modalidades. Cuando es en arca cerrada, implica que yo entrego una cantidad de dinero al depositario en calidad de depósito para que lo resguarde. Entonces este dinero lo mete en una caja fuerte, ¿va? O lo mete en una caja específica y le echa llave y ahí queda resguardado. Entonces, al final del plazo, debe de entregar la misma especie, ¿va? Abre la llave, pues le quita llave, perdón, a la caja fuerte y le entrega el dinero. Pero si es en arca abierta, significa que yo le entrego $1000 al depositario y este depositario puede trabajar ese dinero. Puede utilizar en sus actividades, por ejemplo, a un banco, yo deposito $2000. Los bancos trabajan esos dineros, pero al final del plazo establecido me debe devolver la cantidad equivalente de la misma naturaleza de esa especie. Eso es en arca abierta. Entonces, eso es lo que se regula básicamente en el artículo 1978. Y estamos hablando que se denomina depósito irregular cuando el objeto del depósito es dinero. Cuando es dinero. Cuando usted va a entregar dinero al banco de su propiedad para hacer un depósito ahí, eso se llama depósito irregular. Se dan las dos modalidades. Uno, que el dinero se deposite en arcas cerradas o en otra forma en que se conserva su individualidad, de manera que el depositario va a estar obligado a entregar la misma especie. En este caso, estaríamos en presencia del depósito propiamente tal, o sea,
Porque yo entregué $1000, lo metí en una caja fuerte, le echó llave y al final del plazo me entregó la misma cantidad, no los tocó y eso es el depósito propiamente dicho. Ahora, ¿qué resulta si el dinero que se entrega no se hace en arcas cerradas, dice, sino en arcas abiertas? Aquí se presume que se permite emplearlo al depositario. Estamos en presencia del depósito irregular y en este caso el depositario está obligado a recibir una cantidad igual en la misma moneda. Una cantidad igual en la misma moneda. Entonces yo le entrego arcas abiertas $1000 al banco, el banco va a trabajar ese dinero. Al final del plazo va a restituir la misma cantidad de dinero de la misma moneda. Y eso es lo que se denomina depósito irregular. O sea, en este caso, si yo estoy entregando dinero en arcas cerradas, implica que lo va a resguardar en estas cajas, ¿verdad?, de seguridad, no lo va a utilizar y entonces ahí hablamos de depósito propiamente tal. Pero si yo le entrego dinero y el depositario tiene la facultad de utilizar o trabajar ese dinero, ahí hablamos de depósito irregular. Al final del plazo está obligado a restituir una cantidad igual de la misma moneda. Ese es el depósito irregular. Entonces, acá, cuando el depósito de dinero no se hace en arca cerrada, estamos hablando de que en estos casos el depositario hace uso de las cosas que el depositante le ha entregado. Pero aquí se da una diferenciación en lo que es el depósito irregular y lo que es el mutuo. En el caso del depósito, decíamos que es a título gratuito. Esa es la característica principal del depósito, es a título gratuito. El contrato de mutuo puede ser a título gratuito y puede ser también a título, bueno, se puede cobrar. Se puede cobrar un interés legal en el caso de mutuo. Entonces, como decimos que en la ley se regula que el depósito es a título gratuito, no se faculta al depositante cobrar intereses al depositario, ni al depositario pagar intereses, porque la ley no lo permite. En el mutuo se puede dar a título oneroso el cobro de intereses. Eso es por una parte, pero por otra parte el mutuo es préstamo de consumo, ¿no? Es para consumo. En cambio, el depósito irregular en este caso es, el objeto del contrato es que se resguarde el bien. No está haciendo ningún tipo de préstamo. Entonces esas serían las diferencias, ¿verdad? Aquí estamos hablando que el depósito, cuando es irregular a arcas abiertas, no genera el pago de interés porque es a título gratuito, no es a título oneroso. Y dos, no se trata de un préstamo, porque al final tiene que entregar el bien. El objetivo principal es resguardar el bien. En cambio, en el caso de mutuo sí es un préstamo. Una vez que se ha entregado, este puede disponer de ese bien, de ese préstamo. Luego tenemos lo que es el secuestro. Hemos hablado del depósito general, el depósito propiamente tal. ¿Y cuál sería la diferencia con el secuestro? Ah, bueno, fíjense que en el caso del secuestro
Es la misma historia. Estamos hablando de un contrato en el cual existe un depositante y un depositario. Solo que en este caso particular existe un litigio. Existe un litigio y entre dos partes. Y el litigio trata sobre la titularidad de esa cosa. Al finalizar el juicio o el litigio, el juez va a decidir quién es el titular de esa cosa. Y entonces el depositario tendrá la obligación de devolverla a la persona que decida el juez que es el titular. Vamos a ver el artículo 2006. Es el capítulo 3 del secuestro. El secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos. O sea, existe una disputa en cuanto a la titularidad o propiedad de esa cosa entre dos o más sujetos en manos de otro que debe restituirla al que obtenga una decisión a su favor. El depositario se llama secuestro. Entonces dice el artículo 2006. El secuestro es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos en manos de otro, que debe restituirla al que obtenga una decisión a su favor. El depositario se llama secuestre. Vaya, entonces aquí estamos hablando de que mientras no se define la titularidad de la cosa queda en resguardo de un tercero, que es el depositario. Y este depositario se denomina secuestre. Eso es el secuestro. Cuando se define la titularidad de esa cosa, quién es el propietario de la cosa, hasta en ese momento, el secuestre, o sea, el depositario, está en la obligación de entregarla a la persona que en la sentencia se estableció que era el titular de la cosa. Consiste en depositar una cosa en manos de una persona mientras se ventila un litigio con cargo de restituirla a quien obtenga sentencia a su favor. El secuestro supone la existencia de un litigio y de aquí que su duración sea distinta de la de los demás depósitos, porque la obligación de restituir en el secuestro va a nacer cuando se termine el juicio, en tanto que los otros depósitos, la restitución depende de la voluntad del depositante. Ojo con esto. Entonces, estamos diciendo aquí que en el caso del secuestro hay una disputa respecto a la titularidad de la cosa entre dos o más personas. Y esa disputa se somete a conocimiento judicial de un juez. Mientras tanto, esa cosa queda o se entrega al secuestre, que es el depositario, para que la resguarde mientras se ventila el juicio. Al finalizar el juicio, resulta que en la sentencia se va a establecer quién es el titular de la cosa y estará obligado el secuestro depositario a devolverla a quien ganó el juicio. Ahora bien, aquí tenemos, vaya, pero aquí, veamos. La diferencia con el depósito propiamente dicho es que, y el depósito general, que acá la devolución de la cosa que está en resguardo depende de la voluntad del depositante, al vencimiento del plazo o como se estableció. En cambio, en el caso del secuestro no depende de la voluntad de los depositantes. Bueno, aquí pues hay una disputa sobre la titularidad de esa cosa, sino que depende de lo que decide el juez en la sentencia. Ahora, otra diferencia con el depósito propiamente tal está en el artículo 2208, que estipula que se pueden poner en secuestro las cosas muebles
y bienes raíces. En el caso del depósito propiamente dicho, solo admite cosas muebles. Ahí podemos ver la diferencia entre uno y otro. En el caso de secuestro, se pueden poner a disposición del secuestre o del depositario cosas muebles y bienes raíces. Así lo establece el artículo 2208. ¿verdad? Artículo 2208. Pueden ponerse en secuestro no solo cosas muebles, sino bienes raíces. Y en el caso del artículo 1972 habla solo de cosas muebles, que hace referencia al depósito propiamente tal, ¿verdad? A ver. El depósito propiamente dicho es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal y mueble para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del depositante. Entonces vemos una diferencia fundamental entre ambos, ¿verdad? En el secuestre no solo se permiten cosas muebles, sino también bienes raíces, o sea, bienes inmuebles. Luego tenemos las clases de secuestro. Tenemos el convencional y el judicial. Ambos pueden ser gratuitos o remunerados. En el 2009 dice, el secuestro es convencional o judicial. ¿Cuándo es convencional y cuándo es judicial? Bueno, convencional es cuando las partes lo establecen y judicial es cuando el juez lo estipula. El convencional es el que se constituye por el solo consentimiento de las partes que se disputan el objeto litigioso. Artículo 2009, inciso segundo, Código Civil. 2009, inciso segundo. El convencional se constituye por el solo consentimiento de las personas que se disputan el objeto litigioso. Así dice esta disposición. Luego, ya dijimos que cuando hablamos de secuestre, se pueden entregar cosas muebles o inmuebles. Y puede ser gratuito o remunerado. El convencional es gratuito cuando no se estipula ningún pago al secuestre o al depositario para que resguarde la cosa. Y es remunerado cuando se estipula un pago. Es judicial el que se constituye por decreto del juez y no ha menester otra prueba. Así dice el inciso tercero. El judicial siempre es remunerado generalmente. Dice acá el 2209, vamos a ver. El judicial se constituye por decreto del juez y no ha menester otra prueba. Eso dice el inciso tercero. ¿Dónde se regula el depósito? Pues ahí tenemos las disposiciones legales. Donde se regula. Luego también aquí les tengo estos esquemitas, ¿verdad? Estos esquemitas del depósito. Ahí vemos el concepto, el depósito general, ¿verdad? Es el contrato en que se confía una cosa corporal a una persona que se encarga de guardarla y de restituirla en especie. Cláusulas esenciales. Las cláusulas sin las cuales el contrato no se puede considerar como tal, si falta alguna de estas cláusulas, sino que puede generar en otro contrato. Primero es la confianza que tiene una persona. La deposita en la buena fe de la otra. Segundo, el contrato se perfecciona por la entrega que el depositante hace de la cosa al depositario. Por eso se considera que es real. Se podrá hacer la entrega de cualquier modo que transfiera la tenencia de lo que se deposite. Es un contrato gratuito. El depósito es de dos maneras, el depósito propiamente dicho y el secuestro. Cuando dice se podrá hacer la entrega de cualquier modo que transfiera la tenencia, puedes no necesariamente entregarse físicamente la cosa, se puede entregar un título.
y con el título se entiende que se ha hecho la entrega material de la cosa. Cláusulas naturales. Debe la persona a la que se le ha confiado el depósito guardar y cuidar de la cosa. No debe hacer uso de la cosa sin el permiso del depositante. Es decir, debe de resguardar la cosa como un buen padre de familia. Genera obligaciones solo para el depositario, como son la de conservar y restituir la cosa. El depositario debe de conservar la cosa y debe de restituirla en el plazo convenido, o como sea convenido en las cláusulas. ¿Cuáles son las accidentales? Estas son aquellas cláusulas fijadas por mutuo acuerdo de las partes. Deben las partes fijar un plazo para que se restituya la cosa corporal. En un momento determinado puede el depositante resultar obligado a indemnizar al depositario de las expensas de la conservación y de los perjuicios que por su culpa le haya ocasionado el depósito. Aquí vemos las disposiciones donde se regula. Luego tenemos el depósito propiamente dicho. La definición es un contrato en que una de las partes entrega a la otra una cosa corporal inmueble para que la guarde y la restituya en especie a voluntad del depositante. Una cosa corporal mueble. ¿Cuáles son las cláusulas esenciales? Las personas contratantes deben ser totalmente capaces para tener pleno efecto el contrato. La capacidad de todo contrato. Consentimiento de los contratantes. Existencia de una cosa corporal mueble para que se guarde y cuide. El depósito propiamente dicho debe ser gratuito. Artículos 1972 a 1992. ¿Cuáles son las cláusulas naturales? El depositario tiene la obligación de custodiar la cosa recibida. Por el mero depósito no se le confiere al depositario la facultad de usar la cosa depositada sin el permiso del depositante. La obligación de guardar la cosa comprende la de respetar los sellos y cerraduras del bulto que la contienen. Se dejen arca cerrada. O a veces se traen las cosas en bulto. La cosa depositada debe restituirse con todos sus accesorios y frutos. Los intereses que pueda generar, ¿va? Sobre todo el caso del dinero. ¿Cuáles son las cláusulas accidentales? Debe fijarse un plazo para que el depositario restituya la cosa mueble al depositante. El artículo 1984 habla de la restitución a voluntad del depositante. Si se fija tiempo para la restitución, esta cláusula solo será obligatoria para el depositario, que en virtud de ella no podrá devolver el depósito antes del tiempo estipulado, salvo en los casos determinados por las leyes. Condición: las partes podrán estipular que el depositario responda de toda especie de culpa. A falta de estipulación, responderá solo de la culpa grave. Y luego el último, el secuestre o el secuestro. La definición es el depósito de una cosa que se disputan dos o más individuos en manos de otro que debe restituirla al que obtenga una decisión a su favor. El depositario se llama secuestro. Artículo 2006, ya lo leímos. ¿Cuáles son las cláusulas esenciales? La capacidad de las personas. La capacidad tanto del secuestro y de los, en este caso, el depositante. Aquí hay una disputa, no se sabe quién es el titular, es el juez el que decide. El objeto puede ponerse en secuestro no solo cosas muebles, sino también las bienes raíces, que es una diferencia con el otro depósito, con el propiamente dicho. El secuestro es convencional o judicial. Convencional se constituye por el solo consentimiento de las personas que disputan el objeto litigioso, y el judicial, el juez lo dispone. ¿Cuáles son las cláusulas naturales? El secuestre debe restituir en las mismas condiciones que le fue dado la cosa mueble o bien raíz. Los depositarios serán responsables de los gastos y daños que haya causado el secuestro.
Estamos hablando de las personas pues, no, que se están disputando la cosa. Cláusulas accidentales. Condición, mientras no recaiga sentencia de adjudicación pasada en autoridad de cosa juzgada, no podrá el secuestro exonerarse de su cargo, o sea, el secuestre la persona, el depositario, sino por una necesidad imperiosa de que dará aviso a los depositantes si fuere convencional o al juez en el caso contrario. Plazo. Pronunciada ejecutoriada dicha sentencia, debe el secuestro restituir el depósito a la adjudicataria. Artículo 2214. Es del 2206 al 2214. Vaya, básicamente hemos platicado de lo que es el autocontrato y el secuestro. Bueno, hemos hablado del autocontrato y del depósito. El depósito general, el depósito propiamente dicho y el secuestro. No sé si tienen comentarios, consultas. Básicamente ya se nos está yendo el plazo, el tiempo de la clase. Y pues lo más que tuve fueron 26 personas en la clase. De 64 que han inscrito, solo 51 se examinaron. Yo en el aula virtual ya pueden ver la nota del examen oral. No he calificado todavía los trabajos. Ahí están los 10 trabajos en el aula virtual. Tengo que calificarlos, espero hacerlo a más tardar el fin de semana, pues que es cuando me queda tiempo, para ver si subo las notas. Los diferidos ya saben que la universidad establece un plazo para ser diferido. Y en el caso nuestro, como el examen está fijado los días miércoles, entonces en ese rango que ha establecido la universidad para hacer el diferido, tienen que buscar un día miércoles. En un día miércoles me tocaría el examen diferido. Entonces, no sé si tienen consultas. Si no, damos por concluida la clase. De 26 personas. Bueno, entonces, si no hay consulta, gracias por su atención. Bendiciones a todos. Les deseo un feliz día y nos vemos el próximo sábado con otro temita. El tema que vamos a ver es la fianza, el contrato de fianza. Así que los invito a que lean las disposiciones legales del Código Civil. Yo les hago un resumen. En clase es bien difícil leer todas las disposiciones, pero en el resumen básicamente ahí les cuento toda la historia. Muchas gracias. Pasen un feliz día. Bueno, gracias. Feliz día, licenciado. Gracias. Gracias, Ali.